Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con esta parte de teoría, ¿sí? Con este temita que es bastante lindo, ¿sí? Es bastante lindo, sirve para entender, ¿sí? Para entender varias cosas de las que ya vimos, ¿sí? Antes, en el primer parcial. En el primer parcial vimos todo lo macro, todo lo que se veía por fuera de la planta, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter hacia adentro. Y hablar un poquito de esto, ¿no? De lo que son los tejidos, ¿sí? Que conforman los órganos que estuvimos viendo. Vimos tallos, vimos hojas, vimos raíces y vimos flores y sus frutos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa hacia adentro de esos órganos, ¿sí? Y cómo se van a estar conformando a través de los tejidos, ¿sí? Que recuerden que según los niveles de organización, teníamos nivel celular, nivel filamentoso, nivel de tejidos, nivel de órganos y nivel de organismos, y por último nivel de sistemas de organismos, ¿sí? O sistema de órganos, sistema de organismos, y bueno, comunidades, poblaciones y todo lo que ya estuvieron viendo en biología. Y bueno, vamos a ver ahora el nivel de organización de tejidos, ¿sí? Y vamos a arrancar con eso. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer ahora que estamos arrancando con esto? ¿Qué tipo de tejidos puedo encontrar en una planta? ¿Sí? ¿Y qué función va a cumplir cada uno? ¿Cuáles son las principales diferencias en la anatomía de cada parte de la planta? ¿Y de dónde viene la madera que nosotros consumimos para producir cosas en nuestra vida cotidiana? ¿Sí? Y bueno, esas cosas vamos a tratar de resolver, estas preguntas, tratar de resolverlas a lo largo de estas teóricas, ¿sí? Entonces, viendo ciertos temas, ciertas cosas que ya tenemos claras, y el cuerpo, sí, del cormo, de la planta, sí, tiene un alto grado de diferenciación en tejidos y órganos, ¿sí? Entonces, la planta adulta puede estar en un estado vegetativo o en un estado reproductivo, ¿sí? Y cada órgano va a cumplir una función determinada, ¿sí? La raíz, absorción de nutrientes, anclaje, agua, ¿sí? El tallo va a ser el sostén de la parte aérea y la conducción de sustancias, la hoja, fotosíntesis, transpiración, y la flor, bueno, obviamente la parte reproductiva. Hasta acá, nada nuevo, venimos, sí, con lo normal. Pero bueno, sepan que dentro de la botánica sí existe, al igual que dentro de los animales, de estudio de los animales, de la zoología, ¿sí? La histología y la anatomía. ¿Sí? La histología vegetal y la anatomía generalmente están reunidos dentro de una materia que se llama morfología vegetal. Esta morfología vegetal va a estudiar la histología y la anatomía, ¿sí? De los diferentes tejidos, ¿sí? Y de las células que componen esos tejidos, ¿sí? Entonces, fíjense, la histología eso, y la anatomía, la descripción de la organización de los diferentes tejidos en el cuerpo, cómo se van a ir organizando, de qué manera van a estar dispuestos dentro de cada órgano, sí, o dentro del cormo, esos tejidos, mientras que la histología va a describir cada tejido y va a describir el tipo de célula. Para eso, ¿sí? Para poder trabajar con estas dos ramas de la morfología vegetal, ¿sí? Vamos a realizar cortes minúsculos, cortes microscópicos, ¿sí? De esos órganos. Y para eso vamos a tener que hay dos tipos principales de cortes que se pueden hacer. Corte transversal al eje de la planta o corte longitudinal al eje de la planta. Y a su vez, existe un tercer corte, que es una variante del longitudinal, que se llama longitudinal tangencial, que va hacia, en vez de ir por el centro del eje, como se ve ahí ese corte, va a ir por la tangente, o sea, por el borde. Bordeando esa circunferencia se puede hacer un corte longitudinal tangencial y se pueden ver otras cosas, que sirve más que nada para analizar el xilema, que es uno de los tejidos que vamos a ver. Entonces, repito, tenemos cortes transversales al eje de la planta
o longitudinales al eje de la planta, y el longitudinal presenta una variable, o una variante, mejor dicho, que es el corte longitudinal tangencial, ¿sí? Que ese tangencial nosotros no vamos a ver tanto en la cátedra, casi diría que no vamos a ver, pero bueno. Este es el aparato, ¿sí? Se llama micrótomo, y sirve para hacer los cortes, ¿sí? Sirve para hacer los cortes. Entonces, esos cortes van a ser, sí, muy finitos, fíjense, de 0,0001 milímetros. O sea, entre 0,1 milímetro y 0,0001 milímetros. Son entre 0,1 y 100 micrómetros, ¿sí? Es muy finito. Y eso lo van a ver con el sábado en el microscopio, ¿sí? Es muy finito el corte. Y acá se pueden hacer todos los cortes, los transversales, los longitudinales, y igual. Y otros que también se pueden llegar a realizar. Y también hay un tipo, ¿sí? Que no es un corte, que se llama diafanizado, que es el aclarado de las células por medios de lavandina e hidróxido de sodio, ¿sí? Es una técnica para aclarar cuando el órgano es muy finito, muy chiquitito, o se usa también para aclarar la epidermis, que ahora vamos a ver qué es, y hacer la extracción de esa capa de células muy finita y mirarlas en microscopio. Eso es el diafanizado. No es un corte, sino que es una técnica de aclarado, ¿sí? O decolorado también se llama, de las células, y se mira el órgano completo, si es finito, si es una ramita muy finita, un pétalo, una hojita muy finita, se miran con diafanizado y no hace falta hacer los cortes. ¿Cómo dijo que se llama? ¿Diafanizado? Sí, diafanizado. Diafanizado, ¿sí? Diafanizado. Entonces, para hacer un corte en el micrótomo, como ven acá, ¿sí? Se agarra la muestra que uno quiere cortar. Recuerden que yo les había dicho que para saber si una yema iba a dar una espina o un zarcillo, pero no se ve bien la yema, o si una hoja va a dar un zarcillo o una espina y no se ve bien, no se sabe, entonces lo que se hace son cortes seriados en la ontogenia, ¿sí? En el desarrollo de esa yema o de esa hojita, para saber qué es, si es una hoja, si es una yema, si en su momento fue una flor, lo que sea, se hace una ontogenia. Y la ontogenia es justamente hacer el desarrollo de esa yemita o de ese meristema, ¿sí? Desde que empieza a brotar hasta que ya se desarrolla. Entonces se agarra, se hacen cortes seriados, longitudinales y transversales, en todo el desarrollo, de diferentes estadios, de diferentes yemas, no la misma, obvio, de la misma planta. Entonces se van viendo qué va pasando en el desarrollo, y ahí se descubre, de acuerdo a la posición y a la ubicación de los tejidos, ¿sí? Porque no es lo mismo una hoja que una yema, no tienen la misma disposición de tejido ni los mismos tipos celulares. Entonces se va haciendo esa investigación a través de la ontogenia, y si descubre o se llega a detectar si lo que se va a producir proviene de un meristema que era de una hoja, de una yema, de una flor, y así. Pero eso se hace con diferentes cortes seriados, ¿sí? Y se va viendo la evolución de esos tejidos, ¿sí? Y se hacen con este aparato, ¿sí? Se agarra la muestra, esa muestra se agarra, como la muestra es de una planta, la planta tiene agua dentro y otras sustancias. Entonces lo que se hace es reemplazar, embebiendo esa muestra en otras sustancias, como pueden ser el silol, el alcohol, de tal manera de que el contenido de esa muestra deje de ser agua para hacer una muestra para tener una sustancia orgánica muy parecida a la parafina, de tal manera que la parafina después ingrese y reemplace dentro de esos tejidos, dentro de esa muestra, el líquido que había. Si yo lo hago directamente con agua, la parafina no va a reemplazar a lo que tengo adentro, entonces cuando voy a cortar la muestra se va a romper con el arrastre de la cuchilla, ¿sí? Porque esto es una cuchilla que sube y que baja, la muestra queda fija, o a veces la muestra sube y baja y la cuchilla queda fija, ¿sí? Y vamos haciendo cortecitos, 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 y cada vez la cuchilla la cuchilla se atrasa un poquito hacia atrás, y va haciendo cada vez cortes más hacia atrás.
Entonces, ¿qué pasa? Si la muestra no está bien incluida en parafina, la muestra se rompe. Entonces tiene que estar embebida y adentro los tejidos embebidos en parafina. Entonces se hace eso que yo les comentaba. A la muestra se la pasa de agua a alcohol al 50%. Después, de alcohol al 50% se lo pasa alcohol al 70%. De alcohol al 70% se lo pasa al alcohol al 80%, al 90%, al 100%. Y después se lo pasa a silol. Silol alcohol al 50%, silol alcohol al 70%, silol alcohol al 80%, silol al 100%. Una vez que está el silol al 100%, ahí recién se lo pone en parafina líquida, calentito, ¿sí? Y se lo deja un ratito para que la parafina, ¿sí?, remueva el silol y todos los tejidos queden embebidos en parafina y el exterior también. Se forma un taco, un taquito, que es ese taco que ven ahí de parafina sólida, y después se lo empieza a cortar de tal manera de dejar expuesto, ¿sí?, esa muestra. Y una vez que la dejamos expuesta, la colocamos en el portabloque, que se ve ahí, y, y un técnico de laboratorio empieza a hacerle el corte, ¿sí? Y a medida que va haciendo los cortes, los va mirando con una lupa para ver que también salieron, y se va quedando con los mejores. Y eso se los pasa al morfólogo, o la morfóloga, o el morfólogo, y bueno, va haciendo la ontogenia, va mirando, va haciendo la descripción de los tejidos, de las células, todo para saber justamente o cómo es la morfología interna, ¿sí? La micromorfología, o la ultraestructura de lo que estemos mirando, o dilucidar cosas en el desarrollo, ¿sí? De la biología del desarrollo, ¿sí?, de alguna planta, de un órgano, o de lo que uno quiera saber. Todo esto se puede hacer a través de técnicas como esta, que son histológicas o anatómicas. Pero a su vez, sí, ahora vamos a seguir viendo más cosas. No solamente está el corte y la forma de hacer el corte, incluir en parafina y un montón de cosas, sino que también cada corte tiene su particularidad, porque de acuerdo al tejido, ¿sí?, se usan diferentes químicos para teñir las células. Como la composición de cada célula difiere dentro de cada tejido, porque recuerden que un tejido es un conjunto de células que se especializan en una función. Entonces, si están especializadas en una función, no pueden ser iguales a otra de otra función. O capaz sí, pero bueno, tienen un acervo genético diferente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como seres humanos, hemos aprendido a que esa composición de cada célula varía, entonces se tiñen las células con diferentes colorantes. Y tenemos para células que están muertas a la madurez, y ahora vamos a ver qué significa eso, se tiñen de rosa con una tintura que se llama safranina, ¿sí? Con Z, safranina. Y después, cuando los tejidos a la madurez siguen vivos, se tiñen de azul o de verde. De azul se usa azul de metileno, y de verde se usa una tinción histoquímica, se llama fast green. Fast de rápido, green de verde, ¿sí? Fast green. Entonces, tenemos estas tres tinturas principales que son las básicas. Después hay unas que son re complicadas que no las vamos a aprender porque no estamos en la materia de morfología vegetal, pero sepan que está la tinción con safranina para células muertas a la madurez, que generalmente se va a usar en xilema y en raíz. Y después también se puede teñir con azul de metileno, que va a teñir las células vivas a la madurez, o fast green, que va a teñir también células vivas a la madurez. Y a veces se hacen combinaciones de estas tinciones histoquímicas, ¿sí? Histoquímicas, ¿por qué? Porque van a teñir células, pero de forma química, se van a adherir estos colorantes a componentes de la célula vegetal, ¿sí? De esa manera van a teñir ciertas células y no otras, ¿sí? Porque hay células que tienen ciertos componentes y otras que tienen otros, y así. Uno puede jugar con eso y teñir o los cromosomas, o teñir algún tipo de celular, o teñir la pared secundaria, o teñir lo que se me ocurra, ¿sí, Rubí? Profe, estoy pensando en lo de células muertas a la madurez, que dijo sobre todo xilema y raíces. ¿No todas las células mueren a la madurez? No, muchas son vivas, porque imagínate que si alguna célula muere a la madurez y todas murieran a la madurez, ¿qué planta podría sobrevivir si estuviesen muertas a la madurez? No, pero digo, por ejemplo, cuando van perdiendo las hojas, también a veces tiene que ver con eso, con la madurez de esa hoja, ¿o no? Es la madurez del órgano, pero no necesariamente de la célula. Ah, ok, ok.
¿Y por qué las raíces y el xilema sí mueren a la madurez? No mueren, mueren algunas células, y ahora vamos a ver cuáles. Ok. Entonces, como se puede ver, sí, se pueden hacer cortes transversales de tallo, longitudinales de tallo, longitudinal tangencial de tallo, corte de raíz transversal, corte longitudinal de raíz, corte longitudinal tangencial, y cortes de hoja se hacen transversales. Y de hoja también se hace el diafanizado, ¿sí? Que les dije yo que no era un corte, sino un aclarado de las células, ¿sí? ¿Hasta acá alguna otra duda? No, 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 no. todo bien. Muy bien, No, profe. continuamos. Entonces, recordando un poquito, ¿sí? Disculpen el PPT, no tuve tiempo de reorganizarlo y hay letras que se van, se chispotean, pero interpretenlas, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan. Entonces, ¿qué pasa? Para saber un poco de histología tenemos que saber de célula vegetal, ¿sí? Y acá habíamos hablado algo ya al principio cuando arrancamos la materia, pero tenemos que tener eso, el tejido es un conjunto de células con una función específica, ¿sí? Esas células se acomodan igual en filamentos, y esos filamentos en fibras, y esas fibras en macrofibras, y bueno, esas fibras dan a un tejido, ¿sí? Entonces, las células pueden tener todas las organelas, faltarle alguno, tener muchas organelas del mismo tipo, dependiendo de la función que va a cumplir, ¿sí? O sea, y entonces, fíjense la pregunta que está ahí abajo, una célula que forma parte de un tejido fotosintético, ¿qué organela va a tener en exceso? Cloroplasto. Muy bien, ¿y la papa qué organela va a tener en exceso? ¿Y qué función va a tener? Para retener ¿Cómo que almidón. sí, almidón va a tener, pero ¿qué organela es la que contenía el almidón? Vacuola va a tener mucho. No, Vacuola de agua, pero no me acuerdo yo de almidón. eran también los plástidos, porque recuerden que plástidos son muchos. Tenemos cloroplasto, cromoplasto, un montón de cosas. Y acá tenemos los amiloplastos, que viene de amilosa, del almidón, ¿sí? Donde van a tener guardado todo el almidón, los órganos de reserva, ¿sí? Recuerden eso, los amiloplastos. Bueno, y acá sí, algo que tenemos que recordar, que tenemos que tenerlo muy claro, porque estamos en botánica, acá no podemos fallar, ¿sí? Es el tema de la pared primaria y la pared secundaria, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá, sí, voy a hacer ya algo acá en el momento con ustedes, para que no haya bardo. La pared primaria, sí, es la violeta, no es la verde, ¿sí? Ya lo voy a hacer, porque esto va a traer, si no, problemas graves. La pared primaria es la violeta, no es la verde, ¿sí? La pared primaria es la violeta. La verde es la secundaria, ¿sí? Que ahora cuando estemos en la parte de la secundaria lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? La pared primaria, ¿sí? Está compuesta por una red de fibras, de microfibras y de macrofibras de celulosa, embebidas en pectina, ¿sí? Y la laminilla media, que es lo que va a separar célula y célula, ¿sí? Entonces, yo tengo acá la célula, ¿sí? Y una célula va a estar unida a la otra por la laminilla media, que es el tejido conjuntivo que tenemos los animales, ¿sí? Tejido conjuntivo es aquel que une célula a célula. Bueno, esto es lo mismo, el pegamento, lo que va a unir célula con célula es la laminilla media. Y después de la laminilla media de cada célula vegetal va a estar la pared primaria. Y la pared primaria está compuesto justamente por pectina, ¿sí? Por hemicelulosa y por celulosa, ¿sí? Macrofibrillas, microfibrillas y fibrillas, ¿sí? Que van a estar formando una red, ¿sí? Una multinet, una multired, ¿sí? En todas las direcciones, pero que a su vez esa red tiene espacios para que pueda pasar unas estructuras celulares que se llaman los plasmodesmos.
que forman parte de la membrana celular de la planta, ¿sí? Que es por donde se conectan todas las células. ¿Sí? Recuerden que los organismos vegetales son organismos modulares, ¿sí? Están separados, sí, tabicados, pero unidos por plasmodesmos, o sea, todas las células de la planta están unidas por esos plasmodesmos, todas, no hay célula viva que no esté unida por plasmodesmos, están todas unidas, y forman módulos, y de repente, no sé, se quebró una rama, y bueno, esa rama, ¿sí? Pierde funcionalidad, todas esas células, ¿sí? Hay una muerte celular programada y vuelve a brotar la planta, ¿sí? Y cierra y tabica en esa rama que se murió, ¿sí? Para que sobreviva la planta y no se infecte con otras cosas. Sí, Rubí. No entendí una cosita. La pared primaria es la violeta y la laminilla media está arriba de la pared primaria en contacto con la membrana o entre la pared primaria y la verde, la secundaria. Si yo estoy diciendo que la laminilla media es el tejido conjuntivo que une a otra célula, ¿a dónde va a estar? Entiendo Une que a por otra célula. fuera, o sea, por fuera. Y claro, une a otra célula, ¿sí? Siempre tenemos que entender eso, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. A ver. Si tengo acá, bueno, no tengo. ¿Se ve la pizarra? Sí, ¿Están viendo la pizarra? Bueno, Sí. Sí, sí, se ve. perfecto. No, no se ve. No sé quién no ve la pizarra. Esta es una célula vegetal. Esta es otra. ¿Sí? Ahí tenemos las dos células vegetales. ¿Qué pasa? Afuera, ¿sí?, de esa célula vegetal vamos a tener, ¿sí?, la membrana, o sea, la membrana plasmática es lo negro, ¿sí? Eso verde, ¿sí?, si la tuviese, que en este caso la tiene, ¿sí?, va a ser la pared secundaria. Lo rojo que voy a dibujar ahora uy, perdón, que se me movió esto. Lo rojo que voy a dibujar ahora es la pared primaria. ¿Sí? La célula de al lado solo va a tener pared primaria, no va a tener pared secundaria. ¿Sí? No va a tener pared secundaria, solo tiene pared primaria. Porque puede pasar. ¿Sí? ¿Puede no tener, profe? Puede no tener pared secundaria, no necesariamente tienen que tener pared secundaria. La pared secundaria es un anexo y ahora es algo que puede aparecer y aparece en algunos tejidos más que nada y no siempre. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Y ¿sí?, uniendo, ¿sí?, a ambas células, voy a tener a la laminilla media, ¿sí?, que va a estar ahí, y si hubiese una célula, ¿sí?, acá arriba, habría la laminilla media, y si hubiese otra célula acá arriba también, y acá también, y acá también, y acá también, y acá, y si hubiese una acá de frente a mí, en una tercera dimensión, también habría la laminilla media, uniendo esas células. Y en el fondo, en una cuarta dimensión, también habría, ¿sí?, más laminilla media, ¿sí? La laminilla media es lo que pega y lo que une, ¿sí?, a cada célula y la mantiene pegadita y unida, ¿sí? Y a su vez, ¿qué va a pasar ahí? Que cada célula va a tener, ¿sí?, poros por donde van a circular, ¿sí?, los plasmodesmos, que son esas estructuras que permiten la comunicación entre célula y célula, ¿sí?, donde se van a transmitir nutrientes, señales químicas como fitohormonas, ¿sí?, de todo, ¿sí?, agua, todo va a ir por ahí, ¿sí? ¿Me explico? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? sí, sí. Sí, sí, clarísimo.
Gracias. Sí, ahora lo entendí yo también, porque pensé que era interna esa laminilla media, que unía la membrana primaria con la secundaria. Me pasó lo mismo. Clarísimo ahora. Muy bien. Bueno, entonces, Hay rechusma, pero las células animales que no tienen pared celular igual tienen laminilla o no. y tienen tejido conjuntivo, ¿sí? Vendría a ser como la laminilla media, pasa que la laminilla media se llama en vegetales, en animales se llama tejido conjuntivo, ¿sí? Gracias. Entonces, fíjense, tengo membrana citoplasmática en el dibujito, membrana citoplasmática, ¿sí? Membrana citoplasmática, arriba de la membrana citoplasmática, que es la bicapa fosfolipídica, sí, la membrana es la bicapa fosfolipídica. Arriba, ¿qué tengo? Las diferentes fibras y microfibrillas de celulosa y hemicelulosa, y arriba tengo la pectina, ¿sí? Acá estamos hablando de una célula que tiene, ¿sí?, solamente pared primaria, ¿sí? Pared primaria, que es la más externa, ¿sí? Y la laminilla media pega, ¿sí?, una célula con la otra, y la laminilla media está anclada, ¿sí?, a la pared primaria, y a su vez la pared primaria está anclada a la membrana citoplasmática. ¿Por qué? Por proteínas que son transmembranas, que se meten en la membrana citoplasmática y anclan, ¿sí?, a esa, ¿sí?, pared primaria, a la membrana, queda pegado, ¿sí? Y a su vez, esas amarillas y esas rojas, que son, fíjense, diferentes, ¿sí?, proteínas también, ¿sí?, van a estar uniendo entre sí esa multinet o esa multired, ¿sí?, de fibras y microfibrillas, macrofibrillas, ¿sí?, de celulosa, ¿sí? Este tema lo pueden leer perfectamente en el ESAU, el libro que yo les compartí. Está muy bien explicado todo esto, y todo lo que es la multinet o la multired, ¿sí? Está perfectamente explicado ahí en el ESAU. Van a la parte de membrana de pared celular y bueno, ahí van a encontrar un detalle impresionante del estudio de esto, ¿sí? Y si quieren más, tienen que descargar el ESAU, el último, ¿sí? Hay uno de año 2013, que también tiene más información. Y fíjense, la composición de celulosa, pectinas, varía según el tipo celular. También la forma en que se disponen las fibrillas de celulosa va a cambiar de acuerdo al tipo celular. No es lo mismo, ¿sí?, una célula, ¿sí?, de la epidermis, que va a estar expuesta al exterior, que una célula, ¿sí?, del parénquima, que está adentro, ¿sí?, rellenando áreas, que ahora vamos a ver qué es. Cada una va a tener una distribución diferente de las microfibrillas y de la celulosa y de las pectinas también, ¿sí?, dependiendo de qué función va a cumplir ese tejido. Entonces ahí también está el arte de tenerlo para ver y diferenciar tejidos de acuerdo a las funciones, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí?, de vuelta, tenemos eso, y yo lo que voy a hacer es intervenir esto, ¿sí?, y poner acá que esta es la pared secundaria en realidad. Bien, esa es la pared secundaria, ¿sí?, que va en violeta. Y esta es la pared primaria. Esta queda en violeta, perdón, esta quedaba en verde. Ujú.
Bueno, entonces tenemos la pared primaria, que es la externa, y la pared secundaria, que es la interna. ¿Sí? La pared secundaria siempre aparece en células que mueren a la madurez. ¿Sí? Van a estar muertas a la madurez. ¿Sí? Se va a cortar, gente, se va a cortar. Antes de explicar esto, salgan y vuelvan a entrar, la gente que se corta. Bueno, profe.